gestión, toda la logística, en este interés de tener como una comunicación. Muchas gracias a Aurelia y a Laudir por la invitación, muchas gracias también a Historia del Arte por toda la coordinación y en este caso en particular a Félix, ¿no? Que es un colega precisamente con quien tenemos mucha conversación, además de que hemos participado en algunos proyectos en común, pues también a partir de este contacto que se ha dado en la ENES, en la licenciatura de Historia del Arte. Bueno, en principio cuando pensé en esta plática, pues parecía que lo más lógico sería, o uno de los temas que en principio comentamos Félix y yo tratar, es pues ¿por qué no hablamos un poco de códices prehispánicos? Pues dado que es el tema en el que estoy especializada, ¿no? Sin embargo, esta reflexión viene de unos ejercicios que han estado surgiendo en este año en torno a las charlas de la conmemoración de 1519, ¿no? Estos contactos. Entonces, pues dado que también esta reflexión me parece que puede ser útil no nada más como historiadores dentro de la licenciatura en Historia del Arte, sino también en la UDIR y en estos programas que tienen de literaturas, ¿no? De literaturas indígenas. Entonces me pareció que se podría ampliar un poco el tema y hacer más una charla, una especie de conversatorio para, a partir de algunas reflexiones metodológicas y algunos casos, estudios de caso, repensar un poco la América indígena en ese momento del contacto, ¿no? Revisar un poco qué es lo que nosotros entendemos o qué es lo que nosotros recordamos, qué tipo de pasado reconstruimos en nuestras memorias, ¿no? De esta historia prehispánica. Esta historia prehispánica que sobre todo ha sido reconstruida a partir de los textos del siglo XVI, ¿no? Que nos hablan del pasado, y entonces tenemos por una parte esos textos del siglo XVI que hablan del pasado, por otra parte tenemos toda esta evidencia material que utilizan los arqueólogos también para hablar del pasado, siempre cotejando lo que dicen los textos. Y a mí lo que se me ocurrió es ¿por qué no hacemos un ejercicio para ver cómo se puede repensar ese pasado a partir de las mismas fuentes, pero de otros procesos de abordaje, ¿no? En realidad es un ejercicio, es algo un poco experimental, como van a ver, el tipo de fuentes y el tipo de casos que se van a tratar también no son solamente fuentes del posclásico, sino quise hacer un ejercicio con diferentes tipos de materiales producidos por gente de este continente, ¿no? En diferentes momentos en el tiempo, pero que básicamente lo que nos permiten ver son estos ejercicios de hacer reconstrucciones de una historia, de contar algo, de hacer relatos y narrativas que no están vinculados nada más a los textos escritos, sino a otras formas mucho más orgánicas y mucho más amplias, ¿no? De pensar el fenómeno de la historia, de pensar la literatura, de pensar el pasado, de pensar el presente. Entonces, en ese sentido, lo que quiero ofrecer es como un ejercicio de abordaje, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos, aquí vamos a centrarnos, vamos a hacer un zoom de América, pues a lo más cercano en nuestra experiencia, que es la República Mexicana, y no solo la República Mexicana, sino más específicamente esto que se ha construido a través de la literatura y a través de la bibliografía, que vendrían siendo Mesoamérica, ¿no? Un área cultural, una región cultural, y lo que tenemos aquí es un mapa que aparece en la revista Arqueología Mexicana, ¿no? Que es precisamente uno de los medios, es un medio de divulgación, es un medio de difusión más conocido por todo tipo de lectores, no solamente los lectores especializados, y lo que tenemos aquí es nos estamos enfocando en lo que serían estos sitios lo que se ha llamado el posclásico tardío, ¿no? Que es el momento del contacto, pues quienes estaban habitando esta parte del continente, ¿no? Entonces, con esto en mente, lo primero que quiero es centrarme en este ejercicio de reconstrucción del pasado y pensar qué herramientas tenemos para pensar en el momento del contacto, qué herramientas tenemos para pensar en los grupos originarios
precisamente en este momento que es como el más fácil de poder tener contacto, porque es el siglo XVI, es el momento en el que se genera toda esta literatura del contacto, toda esta literatura que nos habla pues, de los mexicas, de los tarascos, ¿no? de todos estos grupos de los que podemos tener mayor conocimiento precisamente por todas las fuentes escritas. Entonces, actualmente cuando pensamos en ese pasado, pensamos en Mesoamérica, ¿no? Que Mesoamérica es un concepto que está anclado básicamente a esta geografía, ¿no? Es un mapa que nos ayuda a enmarcar el espacio en el que se concentraban una serie de grupos. La manera en la que nosotros hemos entendido ese pasado está configurada precisamente a partir de una serie de ejercicios analíticos generados sobre todo en el siglo XX, ¿no? Que es cuando se retoma, se crea este concepto de Mesoamérica, que es cuando se empieza a hablar de esta unidad cultural. Este mapa que a lo mejor muchos de ustedes no reconocen, pero en realidad es un mapa importante, es un mapa generado por Covarrubias, que posteriormente va a permitir pensar en esta reagrupación de todos los grupos que conforman Mesoamérica, ¿no? Y va a ser parte también del discurso museológico del Museo Nacional de Antropología. Entonces lo que estamos viendo es precisamente la configuración del pasado a través de una serie de ejercicios que primero nos permiten enfocar en una geografía a partir de un mapa ese pasado, y otro elemento que tenemos es una línea cronológica, ¿no? Pensar cómo se distribuía, o sea, ya pensamos cómo se distribuía ese espacio, cómo se distribuían los grupos dentro de Mesoamérica. La otra herramienta que nos permite una ubicación de toda esta pues, alteridad de grupos es una tabla cronológica. Esto también es un cuadro que aparece en Arqueología Mexicana, es un cuadro que retoma Alfredo López Austin, en donde lo que nos muestra, aquí más allá de estar viendo el detalle, lo que quiero que vean es que cada uno de estos renglones en azul y en rosa son todos los ejercicios que se han hecho, básicamente desde 1917 con Spinden, que aparece en la parte superior de la tabla, ¿sí? Hasta la parte inferior en los 80s, que precisamente son estos intentos, ¿no? De arqueólogos, de historiadores, de antropólogos, por tratar de hacer estas delimitaciones cronológicas para saber cómo vamos a organizar pues, toda esta diversidad de pensamiento, de lenguas, material, de gente, ¿no? Para poder generar estos marcos analíticos que nos permiten hablar del pasado. Si nos alejamos un poco, vamos a ver una serie de ejercicios que no solamente se llevan a cabo en México para hablar de Mesoamérica. Mesoamérica es un concepto que básicamente se genera, ¿no? Desde la Academia Mexicana, para hablar obviamente de este pasado que tenemos en común. Hay otros ejercicios que se proyectan precisamente hacia parte de Estados Unidos, el norte de México, norte de Mesoamérica, sí, y también hacia el sur, para ver áreas regionales y para hablar de todo tipo de correlaciones entre los grupos. Ahora, lo interesante es que todo este material que ya pareciera, que ya está perfectamente estructurado, este material que nosotros vamos a encontrar en todas nuestras clases de el pasado prehispánico, desde la literatura, desde la primaria, que nos habla de los olmecas, nos habla de los mayas, nos habla de una Mesoamérica, ¿sí? Hasta la licenciatura o dentro de los posgrados mismos. La cuestión es que toda esta literatura ya está organizada, pero está organizada en base a una serie de principios y a una serie de conceptos, ¿sí? Que aquí me gustaría como salirme de ese marco para empezar a ver qué otras cosas, de que podemos nosotros ver de manera diferente o qué otros enfoques podemos tener para pensar en ese pasado, un pasado continental en el momento del contacto, ¿no? Y entonces cuando llegué con este mapa de tierra nativa, lo que me llamó mucho la atención, este mapa está mostrando una organización actual de una serie de grupos, más bien de lenguas, pues podríamos decir originarias, pero que en el siglo XX estuvo rastreando un canadiense que él lo que estaba buscando es ver todas las lenguas que se hablaban en los territorios por donde se estaban generando, estaban llegando industrias, sobre todo industria minera, para hacer explotación de recursos, ¿no?
Entonces lo que él dijo es voy a hacer un mapeo para ver quiénes están, cómo está ocupado este territorio, nada más tomando como criterio estas lenguas, ¿sí? Y lo que es interesante es que en su mapeo lo que nosotros vemos es, pues es un espacio construido de una manera diferente, así si estuviéramos viendo una Mesoamérica, ¿no? Si estuviéramos viendo todos estos bordes y todas estas divisiones de grandes áreas regionales. Y lo que me parece interesante es que lo que podemos ver es que estamos hablando de un territorio muy extenso y estamos hablando de algo que en realidad es muy difícil poder establecer y poder acotar. Y es interesante ver que cuando nosotros tomamos como referencia, por ejemplo, en el caso de Mesoamérica, algo que permite hablar de esta unidad cultural es la idea del desarrollo de una tecnología agrícola, por ejemplo, ¿sí? De grandes productores de maíz. Y entonces, cuando nosotros, lo que es interesante es que si nosotros cambiamos las categorías de abordaje, cambiamos estos hilos rectores de qué es lo que queremos encontrar y cómo podemos hacer esta redistribución, lo que entendemos es que en realidad en este continente hay una complejidad que sobrepasa estos marcos analíticos, y esto no solamente se puede ver reflejado en el caso del mapa anterior en el mapeo de las diferentes lenguas que están muchas de ellas conectadas, sin embargo no todas ellas tienen hilos podríamos decir lingüísticos en común. Lo mismo sucede cuando nosotros nos asomamos a la cultura material y vemos, en este caso lo que tenemos aquí es cerámica de Occidente, ¿no? Por una parte se habla de toda esta unidad cultural mesoamericana de grandes productores de maíz, pero si afinamos la mirada y empezamos a ver que también hay una diversidad y hay una complejidad que no alcanza a ser abordada, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si nosotros qué tanto nos pueden decir las imágenes? ¿Qué tanto nos pueden decir las obras? ¿Y qué tipo de preguntas podemos hacer a esas obras para reconstruir otro tipo de historias, ¿no? Entonces, por eso, el énfasis de esta charla está en cómo podemos hacer historias, qué es lo que podemos reconstruir a partir de las obras y qué tipo de preguntas podemos hacerle a esas obras. Nuevamente, si pensamos, quería hacer con esta diapositiva un poco un espacio en blanco, un vacío, para preguntarles, si pensamos en América, si pensamos en grupos originarios de América, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué había aquí? Selva, bueno, ahorita ya me adelanté con él, pero selva, ok, selva. Selva, ¿qué podríamos decir? ¿Qué significa selva? ¿Es un espacio, un tipo de vegetación, un tipo de ecología? Ecosistema, ok. Entonces podríamos decir son ecosistemas. Por una parte tenemos esta idea de los altos cultivadores de maíz, ¿no? De sistemas de producción, agricultura, pero también tenemos esta idea de espacios, ¿qué podríamos decir? En la selva, ¿qué tipo de espacio es una selva? No hay espacio. Un bosque tropical, podríamos decir espacios ecológicos, pero ¿cuál es la relación con el hombre? ¿Qué es una selva? ¿Qué tipo de terreno es una selva? ¿Qué tipo de ecología es una selva? Pensamos que son espacios no domesticados, no domesticados, inhóspitos, salvajes, que están ahí, intocables, en donde llega el hombre y básicamente lo que hace es apropiarse de recursos de una manera, podríamos decir, pues, como un poco de supervivencia de lo que hay, ¿no? De caza, de recolección, en lo que va adaptándose, conociéndose. Podríamos pensar que son espacios como previos a el desarrollo de toda una agricultura y al desarrollo de todos sistemas de producción más complejos, ¿no? Bueno, pues las reflexiones arqueológicas en las últimas décadas han llevado a ver que en realidad esta idea que tenemos nosotros de espacios
silvestres, en donde no ha habido agencia humana, en realidad son construcciones que vienen de perspectivas más un poquito ancladas al siglo XIX, ¿no? Con esta idea de los primitivos, estos agentes que están en una progresión lineal, que tienen que llegar a desarrollar sistemas de agricultura, de monocultivo, de granos, ¿sí? Pero que eso no tiene nada que ver con lo que está pasando. En realidad la influencia del hombre en una selva es igual de sofisticada que el tipo de influencia que nosotros podemos ver en otro tipo de ecosistemas, ¿no? Y específicamente lo que sucede en el Amazonas es que los arqueólogos han encontrado una serie de manipulaciones de la tierra, ¿sí? En este caso específicamente la terra preta, que es una tierra negra que se produce a partir de la combustión, ¿sí? Y de la generación de una tierra que es mucho más fértil y que ha permitido precisamente generar este tipo de espacios. Es decir, son espacios que han sido manipulados por el hombre, solamente que no están llevando a esta generación nuevamente de monocultivos de grano, sino son jardines. En realidad lo que nosotros hoy entendemos como espacios prístinos, selvas que no son domesticadas, es todo lo contrario, son espacios domesticados, solamente que están, en este caso la decisión o a lo que ha tendido los grupos que habitan esos espacios es a generar jardines con árboles frutales, ¿sí? Que también atraen a una serie de especies animales que sirven para la caza, que sirven para la polinización, y entonces lo que tenemos son espacios en realidad muy complejos de interacción humana, vegetal, animal, ¿sí? Que son además regulados también en esta zona por canales de cultivo. Lo que vemos del lado derecho es parte del espacio de los beni, ¿sí? Aquí podemos encontrar algunos acercamientos. Estamos en Bolivia, ¿sí? Y todos estos espacios que a nivel de tierra parecería que son solamente planicies, ¿no? O estepas, en realidad fue en los años 60 que con vistas aéreas desde aviones se dieron cuenta de que existían islas de selvas con canales, con campos agrícolas elevados y simétricos, montículos, colinas artificiales, caminos largos y zanjas circulares de fosas zigzagueantes que lo que estaban generando es un ecosistema de manipulación humana muy antiguo, uno de los más antiguos en el continente, ¿sí? En donde había montículos para asentamientos con canales de riego, caminos, pozas con trampas para peces. Es decir, hay toda una manipulación de ecosistemas que nosotros no alcanzamos a ver precisamente por estar pensando en estos desarrollos de tecnología, ¿sí? Que están siguiendo la forma de pensar la historia desde estas grandes tradiciones historiográficas, ¿no? de las grandes civilizaciones que pasan del neolítico, de la época de la piedra a la época del desarrollo de los metales, ¿no? Por ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Saben qué es esto que estamos viendo? Estas imágenes, Nazca. ¿Y alguien sabe qué sucede en Nazca? Sí, imágenes gigantes en la aridez del desierto. Exacto. Que por cierto ayer veía que acaban de descubrir los japoneses otras 50 imágenes nuevas. 146. Hay una cantidad enorme. Pero aquí, o sea, no solo, lo maravilloso no es solo que se puedan hacer estas imágenes. Estamos hablando del desierto, estamos hablando de miles de años y estamos hablando de imágenes gigantescas, ¿sí? Que todavía, bueno, existen diferentes hipótesis, ¿no? De quién las hizo, por qué las hizo, para qué sirven, pero la verdad es que no tenemos idea. Y no tenemos idea, ¿sí? Entre otras cosas, bueno, obviamente por el tiempo que ha pasado, porque no hay manera de poder tener contacto con los productores de estas imágenes, con los usuarios de estas imágenes, pero sobre todo lo que nos sucede con todo este tipo de fenómenos es que nos sobrepasan la imaginación, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados a ver ni a pensar en el uso de cosas, de productos y de fenómenos que salen precisamente de estas grandes explicaciones que nos hemos hecho, ¿no? De la complejidad de las grandes culturas o de las civilizaciones. Y entonces aquí es donde también nuestra fantasía o la fantasía, ¿no? De periodistas, escritores y demás que hablan de imágenes hechas por extraterrestres
para ser vistas desde afuera de la atmósfera, ¿no? Porque en realidad hay tantas cosas, hay tanta complejidad en la ecología, en el manejo del paisaje, y por qué no pensar también en la construcción de estas historias de las que no nos hemos podido acercar, y no nos hemos podido acercar porque en realidad no tenemos estos parámetros para pensarlas. ¿Alguien tiene idea de qué es esto? ¿Pueden imaginarse? Esto es en Illinois, en la llanura del Mississippi, ¿sí? Es el sitio conocido como Cahokia, más o menos del siglo XII, este es un montículo de tierra más grande que la pirámide de Giza y está rodeado por más de 120 montículos, ¿no? Aquí había también gente, grandes agricultores, aquí también había construcción de plazas. Sin embargo, todos estos, hay fenómenos y hay espacios que no han sido tan estudiados o que han sido marginalmente estudiados. ¿Por qué? Porque también la manera en la que nosotros generamos estas divisiones como tan tajantes entre las fronteras entre Mesoamérica, Oceamérica, Iberoamérica, ¿sí? Que necesitan revisarse. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros seguimos reproduciéndolas de manera crítica, podemos pasar por alto estas zonas que parecerían zonas marginales, ¿sí? Pero que cuando nosotros diluimos un poco estas fronteras, cuando nosotros ampliamos nuestro panorama y empezamos a ver qué es lo que hemos descubierto, qué es lo que se ha descubierto en los últimos años y cómo podemos ver de manera diferente el espacio construido, el espacio habitado y las relaciones, que lo que vemos es que básicamente se rompen muchos de estos esquemas que nosotros ya tenemos elaborados para pensar el pasado. Okay. Bueno. Vamos a ubicarnos, me gustaría ahora en este momento ubicarme en un espacio que todos nosotros podemos identificar y podemos reconocer, ¿sí? Que sería el islote de México Tenochtitlán, ¿no? Que es lo que básicamente toda la historia que podemos haber reconstruido, de lo que se han escrito desde el siglo XVI ha tratado de reconstruir esta historia, ¿no? Y es como que de lo que tenemos mucho más elaborado, ¿no? Entonces, esta es una vista, es una recreación de Tenochtitlán del siglo XVI. Aunque esto pareciera una imagen, no sé si esta imagen coincide con la imagen que ustedes han tenido de cuando han pensado en México Tenochtitlán. No. ¿No? ¿En qué es diferente? A ver, ¿quién? En las calzadas. Las calzadas, ok. Suponía yo que era un trazo cuadrado, una cruz. Trazo cuadrado, una cruz, ajá. Y no irregular la delimitación de la ciudad. Ok. ¿Qué otra diferencia tiene esta recreación con respecto a lo que ustedes han imaginado de Tenochtitlán? ¿Más o menos así se lo han imaginado? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿quién sí? Pues yo, por ejemplo, publico también espacios donde hay cultivo, donde hay animalitos, donde hay tal, y bueno, digamos en un mapa elaborado manualmente, ¿no? No tanto en una fotografía. Ok. Entonces, buen punto. Aquí lo que estamos viendo es una reconstrucción en una fotografía, y esta es una fotografía aérea, ¿sí? Esta imagen de Tenochtitlán, más allá de reproducirnos Tenochtitlán, es una imagen que proviene de una manera de ver, de una forma de reconstruir un espacio, ¿sí? Y me parece, y quería empezar con esta imagen de un mapa, porque en principio pareciera que un mapa es una imagen neutra, es una imagen que nos da una concepción de un espacio, ¿sí? Y las variantes que ahorita ustedes me pudieron comentar, si las calzadas estaban ubicadas, estaban más o menos orientadas hacia otro lugar, o si había más áreas verdes o más áreas de cultivo, pero en realidad son variaciones de una vista, ¿sí? Aquí me gustaría entrar al fenómeno de una representación, de una reproducción de un espacio. ¿Cómo podemos pensar y cómo podemos recrear en términos, en este caso sería, además, el islote de Tenochtitlán es un caso muy interesante porque como es una pequeña isla, es algo
algo que es más o menos acotable dentro de nuestra imaginación, ¿no? Sin embargo, estos grabados del siglo XVI, que son los primeros grabados que se hacen precisamente de México Tenochtitlán, nos hacen ver que esta reproducción viene de una tradición, de una manera de ver que también estaba vinculada con una manera de pensar la imagen cartográfica o la imagen del paisaje que se estaba manejando precisamente en ese momento en el siglo XVI en Europa, ¿no? Entonces, este ejercicio nos permite entender que una imagen, un mapa, una imagen cartográfica, una imagen que puede estar reproduciendo espacios en escala con toda la medida y la proyección de datos, es una construcción y puede ser inclusive una construcción discursiva al igual que un texto. Nos dice algo de manera diferente a como nos lo dice un texto, pero sigue siendo una reconstrucción. Aquí tenemos otro ejemplo del mismo México Tenochtitlán, pero esto es el mapa conocido como el mapa de Uppsala, ¿sí? Y es una forma diferente de configurar ese territorio. Esta configuración toma en cuenta otro tipo de criterios, también tiene mano indígena y aquí empezamos a ver variaciones diferentes. Sigue siendo una imagen, una vista aérea, ¿sí? Sin embargo, si nosotros entráramos en el detalle para ver cómo está configurada y qué diferencias tiene en su distribución y sobre todo en el énfasis de los elementos que están representados, ahí es donde podríamos empezar a hacer hablar un mapa para que este mapa nos diga cuáles son los elementos importantes y básicamente para que este mapa nos vaya contando historias. Lo que tenemos aquí, ¿alguien reconoce esta imagen? ¿Códice? ¿Algún códice? Sí. Es la tira de la peregrinación, conocido como la tira de la peregrinación. Y si se fijan, aquí tenemos también otra imagen de un espacio, en este caso no es México Tenochtitlán, sino es Aztlán. Aquí lo que vemos en la parte superior es también un islote. En ese islote tenemos una plataforma arquitectónica al centro, ¿sí? Con un glifo arriba. Tenemos 6 casas distribuidas a los lados y abajo 2 personajes históricos, uno de ellos, el que se encuentra en la parte de atrás, esta es la mujer. A ver, déjenme ver si se ve con el cursor. Sí. Esta es una mujer, un hombre, aquí aparece el nombre de ella, Chimalma, ¿sí? Este islote está en medio de un lago y lo que vemos es una secuencia narrativa en donde aquí empezaría la peregrinación, ¿no? Precisamente la tira de la peregrinación de los aztecas que van a llegar a México Tenochtitlán. Entonces tenemos el islote, tenemos el lago, este personaje que viene viajando, las huellas nos dan una fecha, e inmediatamente después tenemos un cerro y en el interior del cerro una cueva, y en esta cueva tenemos, esta es una construcción básicamente con varas, ¿no? Puede ser un altar, puede ser una construcción, es una construcción temporal, y adentro se encuentra Huitzilopochtli, ¿sí? Entonces, esta es una manera también de representar un lago, de representar, digamos, un espacio que podría ser equivalente a México Tenochtitlán, en tanto un islote, pero vemos que se están utilizando recursos muy diferentes y vemos en dónde se está haciendo el énfasis en esta recreación de la historia. No solamente es un mapa que nos está dando pie para contar una historia, ¿sí? Y lo que es interesante es cuáles son los recursos que están utilizando, en este caso los pintores, para hacer esta reconstrucción del islote y en qué se está basando esta reconstrucción. No es una imagen naturalista, es una imagen abstracta, pero es una imagen que nos permite dar cierto tipo de información. Si llevamos esto más allá, lo que tenemos aquí es un fragmento de una lámina de un códice mixteco, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente un cerro, vemos que tiene unas formas irregulares y lo que vemos es que en el interior del cerro hay unas, bueno, no tenemos tiempo obviamente para hacer el análisis de toda la imagen, ¿sí? Pero lo que podemos aquí ver es cómo se construye el espacio de una manera completamente diferente, ¿no? O sea, nos ponen un cerro, en el interior del cerro están sucediendo una serie de escenas, podríamos decir escenas rituales, ¿no? Podríamos decir, aquí tenemos en el cerro hay una pequeña cueva, o podría ser un manantial de donde brota agua y donde brota también un árbol,
¿sí? Tenemos a dos personajes abrazándolo. Obviamente no son personajes que tienen ciertos atavíos que nos están hablando de su rango y que obviamente nosotros podemos conectar con escenas rituales, ¿no? Con escenas que son importantes dentro de esta gran historia que nos están contando, nos están enmarcando, de todas las escenas, todas las situaciones, una serie de rituales que están llevándose a cabo en este cerro. Aquí tenemos además también la representación de un cuerpo de agua, ¿sí? Y en este cuerpo de agua están parados también dos personajes con este cuerpo de agua tiene una apertura. Esto generalmente sucede cuando uno se va a introducir o cuando sale, ¿sí? Son como esfínteres que podemos encontrar en el cielo, que podemos encontrar en cuerpos de agua, que podemos encontrar en montes o en la tierra, y esos esfínteres de lo que hablan es de que va a haber una especie de tránsito, ¿sí? Y entonces nuevamente tenemos una mirada, una vista completamente diferente a la vista de los grabados del siglo XVI, una mirada muy diferente a esta historia condensada en la tira de la peregrinación. Y aquí lo que tenemos es una historia que está ampliada, ¿sí? Que nos está dando una serie de momentos, además que no tienen una secuencia cronológica, ¿sí? Pues estamos viendo una serie de momentos que están representados al mismo tiempo y que nos están hablando, nos están reconstruyendo nuevamente una serie de eventos que están asociados. En este caso puede ser con el matrimonio de estos dos personajes, ¿sí? Que se lleva a cabo frente a uno de los templos en donde se encuentra este otro personaje en el día 1 lagarto, ¿no? Y nos están también datando, ¿no? Dentro del año 1 caña. Si hablamos precisamente de esta manera de generar narrativas, de esta manera de generar relatos, no sé, estábamos después platicando con Aurelia sobre la pertinencia de hablar de historias, pero vamos a hablar de narrativas, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, también es un códice prehispánico, es un códice de la Mixteca, ¿sí? Y aquí quisiera centrarme en este elemento inferior. ¿Pueden identificar qué es esto? ¿Sí se ve? ¿El cursor dónde está? A ver, este elemento que está aquí. Parecen estatuas. Son pantli, ¿verdad? Son pantli, por ahí hay una calavera. Sí. Hay una serie de elementos que estaban en la imagen anterior. Son cerritos, es una sierra. Esto es una sierra con 5 cerros y cada cerro tiene su nombre. Y esto que están aquí pueden ser como grutas, pequeñas grutas, y esto es un río. Entonces, esta pequeña imagen está condensando información topográfica, geográfica, ¿sí? De un espacio que no necesita estar representado de manera naturalista, ¿sí? Y aquí es en donde estamos viendo como una imagen, nada más una imagen de un espacio que parecería algo completamente, nuevamente, completamente neutro en tanto una imagen ¿sí? De un espacio que ni siquiera nos está metiendo personajes y ni siquiera nos está dando como momentos dentro de un relato, pero vemos cómo la manera en que se configura este espacio en realidad ya nos está determinando cierto tipo de configuración, que en este caso esta sierra está inserta dentro de una narrativa y la quise traer porque aquí se pueden ver algunos elementos. Bueno, este personaje, tenemos primero aquí una plataforma arquitectónica, ¿sí? Como todas estas bases que nosotros identificamos, ¿no? Las grandes plataformas como piramidales, y Cholula, el Templo Mayor, Teotihuacán, pero en realidad aquí lo que está haciendo énfasis esta imagen no es en la plataforma, no es en la base de piedra, sino en el templo de arriba, que es precisamente el que permite identificar qué tipo de templo, el nombre del templo, una serie de grecas, que son todos estos elementos que nosotros en realidad son elementos perdidos, porque muchos de estos templos estaban realizados con materiales efímeros, con palma, con madera, con plumas, ¿sí? Con tela, son elementos que se han perdido, pero básicamente estos eran los elementos importantes porque eran los que nos permitían identificar los templos o los palacios, ¿no? Y la función de estos espacios. Nuevamente tenemos aquí una fecha, hay un personaje que está taladrando para generar fuego, entonces podría estar esta imagen relacionada
con el fuego nuevo, con el inicio de ciclos, ¿sí? Y lo que vemos después de esta sierra es nuevamente una serie de edificios que se distinguen por el tipo, digamos, de adornos, ¿no? Por el tipo de dinteles y por el tipo de elementos que tienen adentro. Y entonces lo que es interesante al observar estos edificios que se repiten es que de alguna forma aquí lo que podemos nosotros ver son estas secuencias un poco como letanías, ¿sí? Estas secuencias que inclusive son como las secuencias rituales de un tipo de lenguaje en donde nos están enlistando una serie de templos o una serie de palacios que tienen características diferentes, y aunque nosotros no tenemos un texto que nos explique qué espacios sean estos, aunque nosotros no podamos identificar exactamente dónde estaban ubicados o para qué servían, lo que sí podemos encontrar en estas imágenes, en estas maneras de representar este listado de lugares es nuevamente esta secuencia como de una letanía, como una liturgia en donde vamos viendo diferencias muy precisas en los elementos que se están enumerando, y en ese sentido este tipo de narrativas nosotros lo podemos contrastar con otras narrativas o más bien consecuencias dentro, por ejemplo, de poesía, ¿no? De la poesía náhuatl, o dentro de textos escritos en lenguas originarias, sobre todo textos rituales, en donde nosotros vemos el uso de este tipo de recursos, ¿no? Podríamos hablar de figuras retóricas, podemos hablar de configuraciones discursivas. Traje este ejemplo de esta cerámica para que veamos que no solamente en códices, este tipo de configuraciones también lo podemos encontrar en otros objetos como la cerámica, que a veces son objetos en los que no reciben tanta atención, porque pues, no es lo mismo hablar de, pensaríamos nosotros que en un códice van a estar contenidas una serie de historias importantes, ¿no? Y en una cerámica pues pensaríamos que eso, bueno, no pensaríamos todos, pero generalmente se asume que es mucho más importante un códice que una cerámica. Sin embargo, al analizar todo este corpus vemos que también estos objetos pues también funcionan, ¿no? Para estar articulando una serie de narrativas que funcionan de manera muy similar a lo que está pasando en los códices. Otro ejemplo, que bueno, aquí ustedes ya tienen la experiencia de la pintura rupestre, ¿no? Por el trabajo que ha realizado Félix. Sin embargo, la pintura rupestre, los petrograbados y todas estas manifestaciones rupestres también son otros de esos espacios, digamos, secundarios que generalmente son tomados como configuraciones secundarias, ¿no? En este caso, este ejemplo viene de la tesis de licenciatura de una colega de la UNAM. Esto está en las faldas del Popocatépetl, ¿no? Y vemos toda la riqueza de imágenes que también nos están hablando de otro tipo de historias, que son historias que están pintadas en la roca, que son historias que están además configurando la relación con el paisaje, con el espacio, de maneras muy diferentes, ¿no? Y entonces, aunque no seamos capaces de reconstruir específicamente los eventos que están sucediendo y que están siendo registrados en estas historias, con el hecho de que nosotros podamos entender que hay una serie de códigos que se están empleando y que es muy rica y muy diversa el tipo de soportes, el tipo de lenguajes, ¿sí? Toda esta diversidad de discursos, digamos que este sería pues como un primer paso para poder entender que existen otro tipo de narrativas y que existen toda esta complejidad que sale de las fuentes del siglo XVI y de todos estos textos explicativos, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes. Esta fotografía es nada más para que quienes no hayan estado o quienes nunca hayan tenido esta aproximación con las pinturas rupestres. La pintura rupestre es más allá de la pura pintura, ¿no? Lo interesante de llegar a ver una pintura rupestre es el subir la montaña, el entrar a la cuevita, el sentir los cambios de temperatura, el ver cómo van cambiando las imágenes, ¿no? Cuando va cambiando el sol no siempre se ve lo mismo, uno tiene que ir en un momento específico, con una luminosidad específica para poder ver las imágenes. Entonces, en ese sentido, tenemos una serie de fenómenos, ¿no? Que nos están precisamente hablando de la complejidad de relatos que se están configurando a partir de las imágenes. Este ejemplo también es interesante porque lo que tenemos en esta parte es un ejemplo de pintura rupestre, es una águila bicéfala. Al lado tenemos otro soporte,
esta es pintura dentro de una capilla de linaje, ¿sí? Es una pintura colonial. También es una águila bicéfala, ¿no? Estas tres imágenes se desarrollan más o menos en la misma región, estamos en zona otomí, y abajo tenemos un textil que también nos está representando esta misma, digamos, águila bicéfala, ¿no? Entonces, quise traer estos ejemplos para que pudiéramos ver cómo hay variaciones de contenido, que tal vez la imagen que tenemos aquí abajo, que es una imagen de un tenango, ¿no? Podríamos decir es una imagen contemporánea, se está de alguna forma vinculando con estas imágenes anteriores y cómo está reconfigurando, más allá de la temática, a partir de usos específicos de color, de composición, es decir, es la misma imagen, sin embargo, están haciendo alusión a variaciones, ¿sí?, que se van reconfigurando. En este caso, también cada una de las imágenes va a tener usos específicos, ¿sí?, usos diferenciados. Me gustaría cerrar con el análisis de esta otra imagen, precisamente para poder ejemplificar cómo es posible hablar de historias o cómo se pueden ir reconfigurando historias, narrativas y relatos precisamente a partir de la cultura visual, ¿no? En este ejemplo es muy complicado poder reconstruir o poder identificar si encontramos una narrativa detrás de todos estos elementos. Sin embargo, en este caso, ¿alguien identifica? ¿Alguien ha visto esta imagen? ¿No? Bueno, esta es una imagen que viene del Códice Borgia, ¿sí? Y vamos a resumir aquí básicamente parte de los elementos compositivos de este fragmento. En la parte inferior tenemos una banda de piel de cocodrilo, ¿sí?, que estaría dándonos como el soporte de una piel de reptil. Sobre esta piel de reptil aparece una mujer acostada con un yelmo. Este es un cráneo, este es el rostro de la mujer, el cuerpo, la falda, y aquí están sus piernas. ¿Sí? ¿Alcanzan a identificarla? Bueno, del abdomen de esta mujer está brotando una planta que es una planta de maíz, ¿sí? Ahora, es una planta muy peculiar porque tiene mazorcas de maíz amarillo, azul y rojo, ¿sí? Pero sí vemos que es una planta que se abre y es una planta de maíz. Encima de esta planta de maíz, encima del maíz, aparece un ave, ¿sí?, que en este caso podría ser un quetzal, aunque en realidad estas imágenes, como no son muy naturalistas y también a veces fusionan elementos de diferentes especies, simplemente digamos, este es un ave que llega, se para encima de esta planta de maíz. Esta planta de maíz está rodeada por un cuerpo de agua, ¿sí? Es decir, en realidad lo que nos está diciendo es que esta imagen estaría algo así como dentro de un islote o dentro de un lago, es un islote dentro de un lago, de un río, ¿sí? Y alrededor están dos personajes. Estos personajes que tienen pintura facial, que tienen una serie de atributos que se han identificado como deidades, ¿no?, del centro de México, lo que están haciendo es, esto es un punzón de hueso y se están perforando el pene para que de ahí salga sangre y con esta sangre se alimente la planta de maíz que está brotando del abdomen de la mujer. ¿A alguien le suena parecido, le suena conocida este episodio? ¿Con algo que conozcan? Me parece cuando encuentran la águila posada sobre el nopal, era como en un islote, ¿no? De los sitios. Exacto. Versión 1, tenemos esta planta de maíz, Quetzalcóatl haciendo autoinmolación y de ahí sale la planta de maíz. Versión 2, esta es otra imagen del Códice Borgia, vamos a hacer un acercamiento, un fragmento, y lo que tenemos aquí es, nuevamente, aquí en lugar de un reptil tenemos este enredado, ¿no?, que en realidad podría ser como un tapete, ¿sí?, un tapete, un bordado, encima del cual encontramos nuevamente otra mujer. Aquí está su cuerpo y de su abdomen, en su abdomen está un sol. En este sol está brotando un corazón
y de ese corazón brota nuevamente una planta, ¿sí? Esta es una planta con flores de diferentes colores, y encima de este árbol, que además tiene ramas de diferentes colores y flores de diferentes colores, tenemos a un personaje. ¿Identifican? ¿Saben? ¿Pueden saber? Bueno, es un personaje humano, pero tiene un yelmo de colibrí, ¿sí? Entonces tenemos nuevamente un ave que se posa sobre esta planta, y de la parte superior desciende un murciélago. Este murciélago tiene un corazón que está presentando, y de este corazón descienden flujos de sangre, ¿sí? Pero es sangre enjollada y es sangre con flores, es sangre ricamente adornada. Obviamente, con esta sangre que está brotando del corazón que trae el murciélago, se alimenta esta mujer y a la vez brota este árbol, ¿no? Nuevamente vemos este tipo de elementos que pudimos identificar en la narración anterior y que, como dice su compañero, van a estar presentes también en lo que sería inclusive el topónimo, ¿no? El nombre de México Tenochtitlán, que su origen viene precisamente de esta otra historia, ¿no? Ahora, es por todos conocido, sobre todo como es nuestro símbolo nacional, nuestro emblema nacional, que es parte de esta historia de que descendió el águila, se paró sobre el nopal y tenía en la boca, en el pico, una serpiente, ¿no? Bueno, esas son reinterpretaciones posteriores. Lo que nosotros podemos ver, si nos vamos a las fuentes originales, que en este caso este es un objeto que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y se conoce como el Teocalli de la Guerra Sagrada, aquí vemos otra representación de lo que vendría siendo esta historia fundacional de México Tenochtitlán, ¿sí? Y encontramos nuevamente un cuerpo de agua, se alcanzan a ver aquí las ondas, hay un personaje recostado, no se puede identificar bien la cara porque ya está muy dañada la imagen, pero nuevamente de su vientre brota una planta, que en este caso es un nopal, ¿sí? Que tiene aquí tunas, y arriba se posa el águila. Lo que tiene en el pico, esto es un glifo, esto no es una serpiente, ¿sí? Ahora, ¿alguien sabe de dónde viene? ¿Cuál es el origen del nopal de México Tenochtitlán? ¿No? Bueno. Esta es la misma imagen. Es un águila, aquí ya tiene una serpiente, está parada sobre una ramita, ¿no? Esta es la historia de México Tenochtitlán. Pero si observan, aunque es nada más una imagen y es nada más un fragmentito de un animal, hay una gran diferencia entre lo que nos está diciendo esta águila dentro de una fuente escrita del siglo XVI. ¿Esta águila qué es? Esta águila es un águila. Esta águila no tiene absolutamente nada que ver con toda la riqueza de la historia de México Tenochtitlán. Esta águila es una fotografía, así como la fotografía del mapa de México Tenochtitlán que vemos en los grabados, que está describiendo algo que no alcanza a entender. Si nos vamos a las fuentes del siglo XVI, nos van a contar la historia de la migración y vamos a tener que aventarnos toda esta narrativa para entender que en algún momento, dentro de el episodio de la migración, cuando venía Huitzilopochtli recorriendo todo el paisaje desde Aztlán, llegaron a precisamente Michoacán, y en Michoacán Huitzilopochtli tenía una hermana que era muy perversa, que era maligna, que era malévola, no era una bruja. Y entonces cuando llegan a Michoacán, Huitzilopochtli le dice a los aztecas, que todavía no llegaban a asentarse en México, hizo una treta para que engañaran a Malinalxóchitl, la hermana de Huitzilopochtli, y que la dejaran desnuda. Se metieron a bañar al lago de Michoacán, y entonces Huitzilopochtli le dice a los mexicas: llévense la ropa y vámonos de aquí y vamos a dejarlos, ¿no? Y entonces, en ese acto es en donde se separan los futuros mexicas de la gente que se queda en Michoacán. Aquí en Michoacán se queda Malinalxóchitl, se queda muy enojada, y Malinalxóchitl tiene un hijo, y ese hijo se llama Copil. Cuando Copil crece, está muy enojado con Huitzilopochtli por la afrenta, ¿no?, que le hizo su madre,
Y entonces cuando los mexicas están en Chapultepec, Copil viene a enfrentarse a Huitzilopochtli. Tienen un conflicto, una batalla, Huitzilopochtli vence, mata a Copil, le saca el corazón y arroja ese corazón lejos, lo más lejos que puede, y ese corazón llega y cae en el centro de la laguna que va a ser de México Tenochtitlán. Ese corazón, posteriormente de ese corazón, brota el nopal, ¿no? En donde finalmente se vendría a posar el águila, que sería el presagio de Huitzilopochtli, para que ahí se asentaran los mexicas, ¿no? Ahora, esta imagen es muy interesante porque lo que nos muestra es que las tunas que salen de este nopal son corazones, porque efectivamente el tipo de nopal, el tipo de árbol que le da su origen a Tenochtitlán es un árbol de corazones, no es solo un nopal como aparecería y como estarían viendo precisamente los cronistas del siglo XVI. Hay una diferencia radical entre pensar un nopal y un águila como elementos míticos ahí que estos primitivos tenían, y pensar en toda la connotación de un árbol de corazones que surge de un corazón, que viene de un linaje, que es el que le va a dar el sustento, y por eso es que los mexicas no se pueden quedar en cualquier lugar, porque tienen que llegar a un sitio que ha sido designado y que está vinculando toda una historia, y que está vinculando todo un linaje, y que está vinculando toda una serie de procesos que son los que le van a dar importancia a ese lugar. Por eso es que no se pueden quedar, y pasaron por muchos otros lugares muy ricos y hermosos, ¿no? ¿Por qué se tenían que establecer en esa parte de la laguna precaria, inhóspita, ¿no? Pues precisamente porque ahí es donde empezaron a vincularse, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una imagen, en realidad lo que estamos viendo es una historia. Cuando nosotros vemos un topónimo, Tenochtitlán, detrás de este topónimo hay una historia, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos estos textos del siglo XVI, lo que vamos a ver es cómo se reconfigura el sentido completo para encontrar historias transformadas, ¿sí? A una manera que para nosotros hoy nos resultan comprensibles porque estamos nosotros educados en esta tradición de este tipo de historias, de este tipo de narrativas, pero en realidad lo que estamos haciendo es desconectarnos de otra manera de pensar historia, de otra manera de hacer relatos, ¿sí? Otras historias que no son historias ancladas a textos, otras historias que tienen que ver con otro tipo de experiencia. Y pues con esta imagen quiero cerrar la exposición. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, ¿no?